presentar con mucha frecuencia cuando uno habla, cuando le habla a otros hermanos cristianos, con mucha frecuencia en vez de hablarle a ellos, está hablando con ellos. Y muchas veces la conversación que uno tiene con otros hermanos es una conversación que ha tenido consigo mismo antes de conversarla con otros. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros reflexionamos, cuando tenemos un monólogo mental, estamos conversando con nosotros mismos. Y luego esas conversaciones se van cristalizando, van tomando forma, y es cuando nosotros conversamos con otros y les comentamos nuestros últimos pensamientos, nuestras opiniones, nuestro criterio, lo que el Señor nos ha enseñado en la palabra. En otras palabras, que lo que estamos haciendo es, estamos repitiendo lo que ya nosotros hemos rumiado en nuestra propia mente. Ese es el mensaje de hoy, que ha sido el mensaje muchas veces en este año. Si usted hace un repaso, si usted lleva algún tiempito con nosotros y está aquí en el año 2020, pues este mensaje siempre el desafío es cómo en qué cajita meto lo mismo adentro, cómo vuelvo a empaquetar lo mismo y cómo lo digo diferente, pero el contenido es bastante parecido. El contenido es un contenido un poco inquietante para mí, porque quisiera decirles que mi mayor deseo es estar equivocado. Mi mayor deseo es preocuparme demasiado, pensar demasiado en el futuro. Me encantaría, quiero estar equivocado, se los quiero decir de antemano, pero lo cierto es que a través de mis años he oído muchas veces que una persona bien preparada es aquel que se prepara para lo peor, pero que espera lo mejor. Yo quiero que ustedes esperen lo mejor, y créanme que si tenemos al Señor, lo mejor es nuestro. Pero que al mismo tiempo tenemos que ser consecuentes y prepararnos para lo que sea que la vida nos lance, como sea que venga. ¿Cuántas veces hemos hablado de que muchas veces la vida nos da limones? ¿Y qué hay que hacer cuando la vida nos da limones? Hacer limonada. Busca un poco de azúcar, busca agua, diluye un poco el limón, y haz una limonada. Y como ustedes se imaginarán, es más, algunos de ustedes son mejores en lo que les voy a decir que yo, pero en el mundo cristiano y en el mundo no cristiano, hoy en día hay una explosión de información. Uno puede saber de todo, y cuando uno lee la Biblia, pues por supuesto está conectado con la fuente de información más fidedigna que hay. Pero yo oigo, las personas que yo oigo, las personas que yo respeto, las personas cuyas palabras le doy peso, y a medida que pasa el tiempo se van agregando otros, pero yo oigo y coincido con que esta década que comenzó el 1 de enero del 2020, esta década de los años 20, el 2020, es una década de convulsión. Algunos cristianos le llaman en inglés a time of shaking, de estremecimiento para la iglesia. Y tomen esa palabra y escóndanla ahí en su corazón, estremecimiento. O sea, como un tiempo de sacudida. Y yo quisiera que no fuera así, que todo continúe siendo como hasta ahora ha sido, pero
nos es evidente de que el mundo está convulsionado, que el mundo, que las cosas que se avecinan, lo que está pasando, las cosas inverosímiles que no imaginábamos jamás que podían ocurrir, están ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido la democracia más estable. La Constitución de los Estados Unidos ha sido el documento que le ha dado una estabilidad increíble a esta nación. La democracia, el gobierno más estable, donde un día hay una elección y al día siguiente hay un cambio de gobernantes y la vida continúa como de costumbre. Así ha sido por cientos de años. Estamos viendo que aún esas instituciones tan sólidas están siendo sacudidas. No es la primera vez. Les quiero recordar que en el año 2000, en el estado nuestro de la Florida, hubo elecciones presidenciales y en el año 2000 el perdedor de las elecciones, el perdedor no fue perdedor hasta que no se verificó todas las boletas aquellas de papel. 37 días transcurrieron para que la escuela, el colegio electoral pudiera determinar, y todo pasó aquí en el estado de la Florida y estamos en medio de eso una vez más. Ahora no en un solo estado, sino en varios estados. Mi interés no es hablar de política. Mi interés es hablar de la palabra. Y yo pienso que el Señor, si usted escucha mis mensajes desde enero del 2020, yo pienso que el Señor nos ha ido llevando a un tiempo donde la palabra prepararnos es una palabra importante. El domingo pasado hablamos de Primera de Pedro. Nunca le había dado yo tanto, nunca había hecho tanto hincapié en esta primera carta del apóstol Pedro como en estos tiempos. Y quiero recordarles, porque hoy, el domingo pasado, hablamos de los primeros 2 capítulos, sacamos una porción de versículos del capítulo 1 y otra porción del capítulo 2. Hoy yo quisiera, si el tiempo nos lo permite, sacar una porción del capítulo 3 y, si tenemos tiempo, una porción del capítulo 4, porque qué interesante que el mismo tema que vemos en el capítulo 1 se repite en los próximos capítulos, en el 2, en el 3, en el 4, y aunque Pedro tiene 5 capítulos, pero es un tema que se repite con bastante frecuencia en esta carta. Y yo creo que el Señor nos dejó Primera de Pedro. Todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para de alguna manera edificarnos a nosotros. Lo que está escrito y ocurrió hace 20 siglos todavía tiene aplicación para nosotros en el siglo XXI. Quiero recordarles, por ejemplo, que Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, nos da Pedro la introducción a esta carta, a esta epístola que él escribió, y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que habían sido expatriados, que ya no estaban en su patria, habían tenido que salir de su patria huyendo. Pero miren lo que dice, que son expatriados de la dispersión, habían sido dispersos por otras partes del mundo. Aquí menciona varios lugares. Eran judíos creyentes que habían tenido que salir huyendo, porque en la ciudad de Jerusalén, donde comenzó el cristianismo, hubo momentos de convulsión, y hubo momentos donde la iglesia, los cristianos, que habían miles, los primeros cristianos, pues se remontaron a miles de ellos que vivían en Jerusalén. La mayoría eran judíos, pero ahora judíos completos, porque ahora habían entendido que el Mesías
era Jesús. Y ahora no solamente eran de raza y de extracción judía, sino que ahora eran judíos completos porque ahora creían que Jesús era el Mesías prometido. Y esa gente fueron los primeros que sufrieron persecución. ¿De quién sufrieron persecución? Bueno, en primer lugar, sufrieron persecución en las manos de las autoridades que no creían eso. En manos de las autoridades que ya no eran judíos de nacionalidad, sino que eran judaicos, eran de la religión judaica. Pues los religiosos rechazaban a Jesús como el Mesías y fueron los primeros que le hicieron resistencia y opresión y represión y eventualmente persecución las autoridades religiosas, y luego se unieron con las autoridades civiles y eran los judíos en conjunto con los romanos, perseguían a los cristianos. Y estos a los que Pedro les escribe eran hermanos de raza judía, hermanos en la fe que habían tenido que salir huyendo de Jerusalén. Y aquí Pedro les llama que eran expatriados en la dispersión que estaban ahora viviendo ¿dónde? En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que eran otras naciones que no eran parte de la nación de Israel. Y Pedro les escribe el capítulo y les habla acerca de lo que les estaba pasando, de los sufrimientos, de que habían tenido que salir huyendo, escapándose, que habían sufrido persecución. Primero, rechazo. La persecución comienza primero con rechazo, con crítica, con cierta, ¿verdad? Cierta resistencia, pero luego se puede poner un poquito más fea y después viene la represión y luego viene la persecución, y estos hermanos habían sufrido eso. Y yo quisiera esta mañana que leyéramos unos pasajes, y dicho sea de paso, muchas gracias a los que se leyeron Primera de Pedro el domingo pasado, un libro tan importante. Ustedes especialmente probablemente van a tener más fresco en su mente lo que yo quisiera leerles en el capítulo 3 y en el capítulo 4. En el capítulo 1 Pedro les habla y les dice: no se extrañen por lo que les está pasando, ustedes están en las manos del Señor, y tantas cosas lindas, tantas cosas especiales que el Señor siempre nos manda. Dios siempre nos manda consolación. Yo espero que en esta mañana usted no sea asustado, que en esta mañana usted sea consolado. Yo quiero consolarme en el Señor. Yo quiero consolarme en el Señor. Yo quiero fortalecerme en el Señor. Quiero preguntarle, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Usted quiere estar consolado, fortalecido, animado en el Señor? Si somos cristianos de verdad, nosotros tenemos que saber que estamos del lado del Señor. Que no importa quién esté del otro lado, no importa quién nos haga qué, nosotros sabemos que el Señor es nuestro y nosotros somos de Él. Por lo tanto, debemos estar fortalecidos y animados. Y aquí en el capítulo 3, yo quisiera comenzar a leer con ustedes, comenzando con el versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro es un libro fascinante porque habla de tantas cosas. Nos habla de tantas cosas de la vida real. El capítulo 3, si usted quiere saber, los primeros 7 versículos, los que estoy saltando porque no es tema para hoy, los primeros 7 versículos del capítulo 3 de Primera de Pedro son versículos donde el apóstol Pedro le habla a los hermanos acerca de su matrimonio y de la relación, cómo una mujer debe ser con su esposo y cómo un esposo debe ser con su esposa. Los primeros 7 versículos son tremenda enseñanza acerca de nuestro estado civil, nuestro estado matrimonial. Pero en el versículo 8 vuelve a saltar para
temas generales. Y miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así: finalmente, sean todos de un mismo sentir. El Señor quiere que nosotros tengamos, que sus hijos tengamos el mismo sentir en nuestro corazón. Y Pedro aquí está apelando a que haya unidad en nuestra manera de sentir. Y ahora explica en qué debemos de tener unidad. Sean todos de un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que debemos tener los cristianos? Primero, compasivos, con compasión. Segundo, amándonos fraternalmente. Entre nosotros debe haber un sentimiento colectivo de amor fraternal, Quiero decirles que una preocupación entre los cristianos que piensan profundo en estos tiempos es que la iglesia se está desprendiendo y que el amor fraternal está escaseando. Porque si no estamos juntos, ustedes saben que el amor es producto del roce. ¿Cómo nos vamos a poder amar fraternalmente si no estamos juntos? Dice el dicho que ojo que no ve, corazón que no siente. Y si nos desprendemos los cristianos, ¿cómo nos vamos a amar? Porque acuérdense que amar no es un sentimiento. Amar es hacer algo. El amor es una acción. Y aquí dice que nosotros debemos de amarnos. La implicación de ese verbo es que tiene que ser entre nosotros, amarnos fraternalmente. ¿Qué más debemos de tener en común los cristianos? Aparte de ser compasivos y de amarnos fraternalmente. Miren lo que dice la tercera característica que debe gobernar entre nosotros: misericordiosos. La próxima, amigables. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Piensen ustedes, mis hermanos, que lo más natural, lo más humano, es que cuando alguien nos hace algo mal, quererle pagar con la misma moneda. Pero un cristiano debe de ir en contra de esos deseos humanos, que son los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, según leímos el domingo pasado en Primera de Pedro 2, donde Pedro nos dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y a peregrinos, que ustedes se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí vemos uno de esos deseos que batallan contra nuestra alma. Pedro aquí les dice a los cristianos a quien él les estaba escribiendo: no devuelvan maldición por maldición, no devuelvan mal por mal, no paguen con la misma moneda con que les están pagando a ustedes. Yo debo confesarles que requiere una obra sobrenatural en nuestros corazones el poder obedecer esto. Lo natural es hacer lo opuesto. Pero si el Señor está trabajando dentro de nosotros y estamos ahí en el Espíritu y estamos leyendo la palabra y estamos calientes en el Señor, vamos a tener mucha mejor posibilidad de no devolver mal por mal ni maldición por maldición. ¿No creen ustedes? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Calientes en el Señor, que nuestro corazón esté caliente para Él. Es más posible no devolver mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, miren lo que dice: por el contrario, ¿haciendo qué cosa? Bendiciendo. En otras palabras, que cuando nos maldigan, un cristiano que está caliente en el Señor, ¿qué debe hacer? ¿Cómo responde? Nos maldicen, ¿qué hacemos? Bendecimos. Nos maldicen, bendecimos. ¿Por qué? Porque el Señor es así. Y si Cristo y su Espíritu viven en nosotros, es posible reaccionar así. No tenemos que seguir reaccionando como antes. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor a través de Pedro. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, la maldición
ustedes la pagan ¿cómo? ¿Con qué? Con bendiciendo. ¿Por qué? Miren por qué. Sabiendo que ustedes fueron llamados ¿para qué? Para que heredaran bendición. En otras palabras, alguien que sabe que Dios está bendiciéndolo y no maldiciéndolo es alguien que puede decir, yo no te... La razón que tú tienes la maldición ahí a flor de boca es porque tú no sabes cuánto te ha bendecido Dios. Pero yo sí lo sé. Por lo tanto, yo no te voy a maldecir igual que me estás maldiciendo tú a mí. Yo voy a hacer lo que yo sé que Dios tiene guardado para mí. Dice aquí que nosotros hemos sido llamados para heredar bendición. Mi hermano, el cristiano puede heredar, seguro que vamos a heredar bendición en la próxima vida. Pero de parte de Dios, si otras personas en esta vida no nos bendicen, sino al contrario nos maldicen, usted y yo podemos estar seguros que el Señor, como dice el dicho, que maldición de burro no llega al cielo. Maldición de burro no llega al cielo. En inglés dice, sticks and stones will hurt my bones, but words will never hurt me. Los americanos dicen, tú me podrás decir algo me puedes dar un golpe y me puede doler, pero tus palabras no, porque yo sé que aquel cuyas palabras sí de verdad cuentan, lo que tiene para mí es bendición, no maldición. Amén. Así que si tú sabes que estás bendecido, el Señor nos ha llamado para heredar bendición en la próxima vida y en esta también. Estamos bendecidos por el Señor en esta vida. Si estamos del lado del Señor, hemos sido bendecidos, ¿no creen ustedes? Dice que hemos sido llamados para heredar bendición. Para heredar bendición, piensen ustedes todas las bendiciones que el Señor nos va a dar. Miren lo que dice el versículo 10. Ahora, aquí Pedro cita palabra de Dios. Dice que el que quiere amar la vida, ¿quién quiere amar la vida y ver días buenos? ¿Quién quiere amar la vida y ver días buenos? Aquí el Señor nos está diciendo que cuando nosotros aprendemos a bendecir, nuestra vida es mejor. Nuestros días van a ser mejor. ¿Qué debemos hacer? El que quiera amar la vida y ver días buenos en esta vida, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua ¿de qué? De mal. Y sus labios no hablen engaño. Eso sí tenemos que aprender. Sobre todo nosotros los hispanos. Que aprendemos a decir mentiras desde muy temprano. No, que nuestra boca no debe de hablar engaño. No debemos de maldecir, que nuestra lengua no hable mal. Aquí el mal que está hablando, el contexto es maldición, maldecir a otros. No. Alguien dijo que si no tenemos algo bueno que decir, pues mejor que nos callemos y no digamos nada. ¿Quién pudiera ser así todo el tiempo, 100% de su vida? Si no tengo algo bueno que decir, me voy a morder ahí la lengua y no voy a decir nada. Eso es lo que está hablando este pasaje. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Sus labios no hablen engaño. Versículo 11, miren lo que dice. Apártese del mal y haga el bien. ¿Qué debemos de hacer los cristianos? ¿Apartarnos de qué? Del mal y hacer ¿qué? El bien. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. ¿Por qué? Miren por qué. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Así que cuando nosotros nos comportamos de esa manera, tenemos la promesa en la palabra de que ¿quién nos está mirando? Los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los que están actuando de esa manera, los que están comportándose como acabamos de leer. Los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos. ¿Y qué más está sobre nosotros? Sus oídos están atentos a nuestras peticiones. Pero hay algo triste aquí. Miren lo que dice a continuación. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Así que si el Señor oye a los que hacen el bien, ¿qué hace el Señor con los que hacen el mal? No los oye. Los que están actuando mal, los que están viviendo mal, los que nos están maldiciendo, los que están haciendo mal, el Señor no los está oyendo. Su rostro está en contra de ellos. El Señor les ha virado el rostro, pero dice que el Señor está mirando a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿No te motiva eso a ti, mi querido hermano, a estar haciendo el bien? Eso es lo que Dios está tratando de hacer, motivarnos a hacer el bien. Versículo 13. Miren cuál es el estímulo para nosotros en esta mañana. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Así que hay personas que intentan hacernos daño cuando nosotros estamos siguiendo el bien. ¿Quién? ¿Quién puede hacernos daño? ¿Quién puede estar en contra de nosotros si Dios está con nosotros? Nadie. Sin embargo, mire lo que dice el próximo versículo. Mas también, excepción a la regla, si ustedes padecen alguna cosa, si ustedes padecen persecución, rechazo, si ustedes padecen maldición, si ustedes padecen algún sufrimiento físico porque están haciendo el bien, si ustedes por alguna razón padecen por causa de la justicia, ¿qué debemos de hacer? Considerarnos ¿qué? Bienaventurados, bendecidos, que estamos sufriendo por causa de la justicia. Acuérdense que esto está escrito a personas que estaban sufriendo, habían tenido que abandonar su vida, su ciudad, sus trabajos, su familia, o tal vez la familia más lejana, y habían tenido que salir expatriados y dispersarse por otras partes del mundo. Estaban sufriendo por su fe. Y aquí Pedro les dice, si ustedes les toca padecer por causa de la justicia, siéntanse como bienaventurados. Ese es el problema, que muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene que poner todas las cosas color de rosa para nosotros. Y lo cierto es que si Jesús padeció por causa de la justicia, ¿por qué pensamos que es gran cosa si nosotros por causa de Jesús padecemos alguna injusticia por causa de la justicia? Que Dios nos libre, que Dios nos cambie nuestra manera de entender. ¿Qué dice aquí? A continuación vamos a leer hasta el versículo 17. Dice, ustedes son bienaventurados si ustedes padecen por causa de la justicia. Y es más, ¿qué deben hacer? No se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. Así que estos cristianos estaban padeciendo y Pedro les dice, no se amedrenten, no se achiquen, no se hagan poca cosa, ni estén afligidos y turbados por dentro. No. ¿Qué debemos de hacer? Versículo 15. ¿Qué dice? Santifiquen al Señor en vuestros corazones. En otras palabras, que el Señor se entrone. Santificar a Dios en nuestros corazones es cuando nosotros ponemos a Dios en un lugar especial en nuestros corazones. Te quiero preguntar que cómo está Dios en tu corazón en esta mañana. Si tú has santificado a Dios en tu corazón. Santificar es darle un lugar especial, darle un sitio especial a alguien, en este caso a Dios. Santificar es decir, esto le corresponde a Dios. Y aquí nos está diciendo Pedro, por medio de esta epístola, que nosotros, o por lo menos aquellos cristianos, y nosotros estamos leyendo esto y diciendo, yo puedo, esto es para mí también, no solamente para aquellos hermanos, es para mí también. Yo quiero santificar a Dios en mi corazón.
y hacer qué cosa, no amedrentarme, no conturbarme, sino santificar al Señor y estar como. ¿Qué debemos de hacer? Estar siempre como preparados. ¿Para qué? Preparados, estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre, no arrogantemente. Con mansedumbre debemos de presentar defensa, estar dispuestos a presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Versículo 16, teniendo ¿qué? Versículo 16, teniendo buena conciencia. ¿Cómo debe tener un cristiano su conciencia? Si hacemos lo que acabamos de leer, vamos a tener una buena conciencia. Teniendo una buena conciencia ante los que están oponiéndose a nosotros, ante los que están ofreciéndonos resistencia, crítica, maldiciones y cosas peores. ¿Qué debemos de hacer? Delante de Dios, mantener ¿qué? Una buena conciencia. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de nosotros como si fuéramos malhechores, en lo que murmuran de nosotros como si fuéramos malhechores, que se avergüencen los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Que se avergüencen. Dios quiere que nuestra vida, nuestras acciones, Dios quiere que nuestras palabras hablen alto, que nuestras palabras, que nuestra conducta, que nuestras reacciones, que nuestra vida, que la esperanza que nosotros tenemos cuando defendemos nuestra fe cristiana. Pero nótese que aquí dice que la fe cristiana se defiende con mansedumbre y reverencia. Estar listo siempre para presentar defensa. Piensen ustedes que eso es lo que los cristianos han hecho a través de los siglos. Los cristianos han defendido su fe con sus acciones. Ustedes saben cómo sufrieron los cristianos en manos de los emperadores romanos, sobre todo en manos de algunos de ellos, que se ensañaron en contra de los cristianos y los utilizaban para hacer cosas horribles, y los cristianos no devolvían mal por mal. Dicen los que han escrito la historia de aquellos tiempos que a los cristianos, cuando los ponían en el Coliseo y les soltaban las bestias salvajes para que los mataran y los hicieran sufrir, que antes de morir se abrazaban. Y los paganos decían, miren cómo se aman. No salían corriendo de miedo, aunque deben haber tenido mucho miedo. Pero cuando traían a hermanos y los ponían allí frente a toda aquella jauría, que lo que querían era ver la sangre correr, se abrazaban. Y la gente decía, pero miren cómo se aman. Eso está escrito en los anales de la historia. Y tenemos tremendos ejemplos. Dice aquí que debemos tener una buena conciencia para que cuando miren nuestra vida se avergüencen de nuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué? Versículo 17. Porque mejor es que ustedes padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es la voluntad. Si la voluntad de Dios permite, si en la voluntad de Dios, Pedro le dice a estos expatriados dispersos por distintas partes del mundo, si la voluntad de Dios permite que ustedes hayan sido dispersos y que estén sufriendo, si la voluntad de Dios permite eso, es mejor que ustedes sufran haciendo el bien que haciendo el mal. Todos sabemos
Es fácil hacer el mal. Hacer el mal es fácil. Nos viene bastante natural. Pagar mal por mal. Maquinar y decir, a este le voy a hacer esto y esto y esto y esto. Pero hacer el bien, hay que ir en contra de la naturaleza humana y hay que agarrarse del Señor y decir, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Mis hermanos, Dios quiere esto. Dios quiere que actuemos de esa manera. Dios quiere que nos preparemos. Quiero que vean unos versículos nada más. En el capítulo 4, versículo 7, dice, voy a saltar versículos muy importantes, pero quiero ir al grano. Pedro le dice a los cristianos estos que estaban en otras partes del mundo huyendo, les dice en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas que se acerca. Sean pues sobrios y velen ¿Cómo debemos ser los cristianos? Sobrios y velar en oración. Yo quiero animarles, mis hermanos, a orar como nunca antes, a ayunar. No esperen que yo ayune. Ustedes digan, tal día, desde la cena del día tal hasta la cena del día próximo, voy a ayunar. Debemos fortalecernos y velar en oración. Debemos saber y estar conscientes de que el fin de todas las cosas se acerca. Si estaba acercándose en el primer siglo, ¿qué creen ustedes de cuán cerca estará en el siglo XXI? El fin de todas las cosas se acerca. Estén ustedes como sobrios y velen. Miren lo que dice el versículo 8. Y ante todo tengan entre ustedes que ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, que tengamos ferviente amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cómo es que el amor cubre multitud de pecados? Es cierto que cuando amamos, estamos amando y haciéndole el bien a otros y no vemos tan grande y tan horrible los pecados de otros, y el amor cubre multitud de pecados. Pero yo le voy a decir lo que yo pienso que significa este versículo, que cuando nosotros tenemos ferviente amor entre nosotros, el día que nosotros le demos cuenta a Dios de nuestras vidas, nuestro amor va a cubrir multitud de nuestros pecados. Mientras más amor tengamos, todas las cosas feas, ustedes saben que todos los seres humanos y los cristianos no somos una excepción, todos tenemos cosas lindas y cosas feas. Todos tenemos cosas lindas y cosas feas. Si usted pensaba que usted era lindo, nada más se equivoca. Todos tenemos áreas lindas y áreas feas. Y un día las áreas feas se van a ver claritas. Y aquí dice que el amor nuestro, lo lindo que podemos tener, que es amor por otros, quizás va a cubrir multitud de nuestras áreas feas. Si eso no nos anima, que Dios vea nuestro amor y que el amor nuestro amor por otros delante de Dios cubra la multitud de nuestros propios pecados. Miren lo que dice el 9, hospédense, utilicen sus hogares, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Y ahí continúa y nos habla en el versículo 12, si podemos saltar al versículo 12, Pedro les dice a los cristianos, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Así que díganme, ¿creen ustedes que estaban en candela esa gente? No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. ¿Estaban en candela o no? ¿Estaban padeciendo? Estaban padeciendo. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. No, al contrario, versículo 13, miren lo que dice, al contrario, gócense por cuanto ustedes están participando ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Cuando nosotros sufrimos por nuestra fe, cuando sufrimos por el Señor, estamos nosotros participando de los padecimientos de Cristo. Cuando sufrimos por otras razones, esos son
nuestros propios sufrimientos. Pero cuando estamos sufriendo por algo que en realidad es por el Señor, dice que lo que estamos haciendo es que estamos participando de los padecimientos de Jesucristo. Y díganme, ¿Jesucristo padeció habiendo hecho algo malo o sin haber hecho nada malo? Los cristianos debemos gozarnos cuando por causa de la justicia del Señor padecemos lo que sea, cualquier cosa. Dice, gócense, gócense con gran alegría. ¿Por qué? Gócense, porque también el día que el Señor Jesucristo se revele en su gloria, ustedes se van a gozar con gran alegría. Piensen ustedes eso, que cuando sufrimos por el Señor, un día, cuando veamos al Señor, nos vamos a gozar con gran alegría. ¿Por qué? Porque el Señor va a tener una palabra de elogio para nosotros. ¿No quieres tú que Dios te elogie? ¿No quieres tú que Dios diga, bien hecho, siervo fiel? ¿Ustedes se imaginan oír del Señor esas palabras? Bien hecho. ¿Ustedes se imaginan cómo nos vamos a sentir cuando nos encontremos con el Señor y el Señor nos dé una palmada y nos diga, bien hecho? ¿Cómo nos vamos a sentir? Con gran alegría. Todo lo que suframos por el Señor nos va a recompensar. Amén. Nos vamos a gozar con gran alegría. Yo quiero animarles, mis hermanos, a que hagamos el bien, pase lo que pase, salga quien salga, ocurra lo que ocurra, venga la sacudida que venga, pase lo que pase con la economía, pase lo que pase con el dinero, pase lo que pase con la vacuna, pase lo que pase, que nosotros digamos, voy a hacer el bien, me voy a fortalecer en el Señor. Los cristianos, nuestra vida espiritual no debe ser circunstancial. Nuestra vida espiritual debe depender de la entereza, de la perfección de Dios. Y que si estamos en Él, debemos de hacer lo correcto. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto no es fácil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Pablo dijo, todo. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé padecer necesidad y sé lo que es estar completamente satisfecho. Estoy preparado para lo que sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, mis hermanos, alguien aquí puede decir esta mañana, bueno, pero ese era Pablo. Yo estoy lejos. Pero podemos empezar a caminar en pos de eso. Caminar en pos de eso. No es que hemos llegado ya, pero una cosa podemos hacer, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que tenemos por delante, proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso sí lo podemos hacer. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. El que quiera que Dios lo ayude a hacer esto, a darle la espalda a como hemos sido y decir, con la ayuda del Señor me quiero preparar para lo que sea. Dios me ha concedido vida, estoy vivo y Dios quiere que yo sea hoy más que vencedor. Estoy vivo y quiero que mis hijos sean más que vencedores. Quiero que mis hijos, que los que están a mi alrededor, sean ganadores también. Quiero que nos preparemos, quiero que mi familia entera se prepare. Y depende de mí, y depende de abrir la Biblia y decir, mis hijos, mi esposa, mi querido esposo, vamos a leer aquí, vamos a leer Primera de Pedro. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti y para mí en estos tiempos? Si vienen tiempos de estremecimiento, díganme, ¿no dice la Biblia, mis queridos hermanos? ¿No dijo Jesús, el que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca? Y vinieron vientos y lluvia
y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. No dijo eso Jesús. Tú y yo podemos construir nuestra casa sobre la roca. El que oye mis palabras y las hace, no es oírlas, es oírlas y hacerlas. Si tú esta mañana quieres hacer lo que estás oyendo, quieres fortalecerte, quieres prepararte, quieres ser fuerte ante la maldición del que venga, si hoy estás convencido de que el Señor te ha llamado a ti para Él bendecirte y para que tú seas heredero de bendición, si ese es tu caso, si no lo es, si no lo crees, tranquilo, tranquilo. Pero si ese es tu caso, ponte de pie y vamos a tener un momento de oración. Ponte de pie y con tu posición de pie estás diciendo: Dios, ahí está mi corazón. Ahí está mi corazón. Fortaléceme. Fortaléceme. Quiero ser un cristiano o una cristiana fortalecido en el Señor. Quiero poderme adueñar de todas mis bendiciones y saber que en Cristo tengo victoria. Quiero fortalecerme con el poder de Dios. Señor, míranos en esta mañana que aquí estamos, Señor. No somos gran cosa, Señor. Señor, tenemos preocupaciones y miedo, pero Señor, sabemos que el valor es hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo. Señor, ayúdanos a hacer lo que debemos de hacer, a pesar de cualquier sentimiento humano. Señor, ayúdanos a no hacerle caso a nuestros sentimientos y hacerle caso más a tu palabra que a nuestros sentimientos. Señor, ayúdanos a amarte a ti, como dice la canción, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Ayúdanos, Señor, a amarte así en esta mañana y mañana y pasado. Señor, no sabemos lo que el futuro trae. No sabemos cuánto este mundo va a ser sacudido. Pero, Señor, queremos estar firmes en ti. Porque si el mundo es sacudido, tú no vas a ser sacudido. Y, Señor, no hay lugar mejor donde estar que en el centro de la voluntad tuya. Y esta mañana, Señor, te pedimos eso. Ayúdanos a buscar y permanecer en el centro de tu voluntad. Ayúdanos a ser hombres y mujeres consecuentes con la palabra, a leerla, a creerla, a actuarla. Ayúdanos a amar, porque amar es hacer algo. Amar es hacer. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, a amar aún a nuestros enemigos y no maldecirlos, a no pagarles mal por mal. Señor, ayúdanos a obedecer estos capítulos que hemos leído hoy. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, danos gracia, danos tu favor para poner en práctica Primera de Pedro 3 y Primera de Pedro 4. Ayúdanos, Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Señor, aunque yo estoy orando en voz alta, Señor, ¿cuántos están orando en sus corazones? Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Que tengas misericordia de todos los nuestros. Señor, que tengas misericordia de Estados Unidos. ¿Cuántas veces te hemos pedido, Dios, Señor, que tengas misericordia de todas las personas que viven en este país? ¿Cuántos están engañados? ¿Cuántos hay que el enemigo se ha poseído de sus corazones? Señor, te pedimos que Jesucristo pueda expulsar al enemigo y que pueda reinar en el corazón de cientos de miles, de millones, Señor. Pero, Señor, que tú tengas compasión de Estados Unidos. Señor, que tú, Señor, aguantes, Señor, tu castigo. Señor, que tú detengas tu mano que puede castigar con razón. Señor, deténla. Te lo pedimos, Dios. Te pedimos, Dios,
tengas compasión de nosotros. Pero Señor, estamos en tus manos y te pedimos, Dios, la fortaleza que solamente puede venir de ti. Fortalécenos en el hombre interior. Te lo pedimos. Señor, haz eso con todos mis hermanos aquí. Señor, yo que no los he visto, ni me interesa ver quiénes están de pie y quién no. Señor, no me interesa, porque eso lo ves tú y lo sabes tú. Pero Señor, si alguien no se siente como lo que he dicho yo hoy, Señor, te pido que en tus milagros, Señor, tú puedas cambiar sus corazones. Señor, que tú, Señor, aumentes su fe para que vean claramente las cosas que tienen que ver. Ayúdanos a todos nosotros, Señor. Ayúdanos a todos, te lo pedimos en esta mañana. Ayuda a nuestros hijos, a los que están cerca de nosotros. Señor, que queremos que el futuro no los agarre sorprendidos. No los sorprenda, Señor, y los vaya a destruir y los vaya a sacudir y tirar al piso. Señor, fortalécelos. Fortalécelos con tu poder. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, hemos leído un pedacito de tu palabra hoy. Y Señor, cuántas cosas hemos visto. Señor, tu palabra es una fuente de inagotables riquezas, Dios. Como ese hermano que me dijo, cuando encuentro un versículo que me edifique y me ministra, me quedo parado en él una semana, repitiéndolo y meditando en él y mirándolo de 1000 ángulos diferentes. Señor, danos ese corazón. Danos ese corazón, tu palabra, Señor. Cada versículo es una fuente inagotable de tu sabiduría, Dios. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Ayúdame a mí a enamorarme de ella, Señor. Y a mis hermanos también. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por el año 2020 que nos has traído hasta aquí. Señor, nos has mantenido saludables y vivos. Y a nuestros seres queridos, Señor, ¿cuántos tenemos aquí seres queridos que podemos decirte gracias, Dios? Gracias. Gracias por ello. Gracias por la familia que me has dado. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Tenemos mucho por qué estar agradecidos. Mucho, mucho. Que Dios nos ayude a ser cristianos agradecidos, cristianos fortalecidos. Señor, nos quedamos en tus manos, nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. Porque tú dices que tu palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. Así que, Señor, nos quedamos aquí, nos encomendamos a tu palabra de gracia. Bendícenos, Señor, y bendice a mis hermanos aquí. Y bendice este día, y bendice esta semana. Y bendice los días que mis hermanos van a tener libre después del Día de Acción de Gracias. Que podamos decir cada mañana al despertar y cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar. Amén, mis hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un bello día. Si pueden, nos vemos el miércoles en la mañana. Buenos días.